Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esa nueva oportunidad que tú me permites de compartir tu santa palabra con mis hermanos y amigos. Te ruego en el nombre de Jesús que tú me asistas por medio de tu Santo Espíritu exponer la palabra tuya correctamente y que sea ese estudio del día de hoy de tu palabra de gran edificación para todos que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados,
En Marcos 1, versículos 38 al 39 vemos, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Obviamente, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos verdaderamente para qué Él vino también para su ministerio a este mundo. Para predicar la palabra de Dios, para mostrarnos al Padre Santo, al Padre Celestial, ¿verdad? Echar fuera demonios y también sanar a los enfermos. Porque en Marcos 1:45, después de la sanación del leproso, ¿verdad? ¿Qué vemos? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, hermanos, en estos dos pasajes bíblicos podemos ver definitivamente que Jesús hizo lo que hoy llamaríamos campañas evangelísticas. Él se fue a las sinagogas en todo Galilea y también aquí vemos que hizo una sanación que tenía mucha fama, todo el mundo hablaba del Señor Jesús, pero él no quiso esa propaganda, vamos a decir, ese tumulto, porque él tenía razón y vamos a verlo un poquitito más adelante, y por eso él se quedaba luego de esa campaña publicitaria de este leproso sanado, ¿verdad? Aunque Jesús le dijo, no hables, no diga a nadie, vaya con el sacerdote, haga tu limpieza y paga tu ofrenda, pero no lo digas a nadie. Pero la euforia, yo creo, de la sanación de la lepra hizo que él hablaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero Jesús entonces se apartó, quedó en lugares desiertos. Pero aún así venían a él, donde Jesús estaba, vinieron las personas. Entonces, en el primer relato, en el capítulo 2 del Evangelio según Marcos, vemos que después de haber predicado en todo Galilea, Jesús entonces vuelve a Capernaum, donde él tenía en cierta manera como su cuartel general por el momento. El mensaje de hoy, mis amados, tiene como título, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos a ver primeramente los primeros dos versículos. Al regresar, Jesús enseña. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Hermanos, sin duda, el regreso de Jesús fue inmediatamente la noticia del día, última hora. Pero también, seguramente, muchos llegarían solamente en busca de curación o por pura curiosidad. Pero imagínense cuando dice aquí en el versículo 12, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Imagínense el día que nuestras congregaciones se llenarían tanto que la gente quedaría en la puerta escuchando el mensaje que Dios ha puesto al pastor en la boca. Eso será grande, ¿verdad? Y
sobre todo en estos momentos, mis amados, cuando los tiempos son tan difíciles y muchos estamos afectados, preocupados, temerosos, más necesitamos la palabra de Dios, que consuela, conforta, da fuerza y también nos permite resignarnos. Jesús, al pensar que era una buena oportunidad, tanta gente, retoma entonces enseguida su ministerio de la predicación de la palabra. Acuérdense que él predicaba por todo Galilea, en las sinagogas. Y ahora ve esa oportunidad, tanta persona, y sigue entonces con su ministerio de la predicación. Y observan algo, un detalle. No era día del descanso, era un día de la semana aparentemente, porque él no estaba en la sinagoga. Los días de descanso Jesús siempre estaba predicando y enseñando en las sinagogas. Aquí estaba en la casa, en una casa, posiblemente, asumo, en Capernaum en este momento la casa de él, el cuartel central de Jesús era la casa de Simón, Pedro y Andreas. Asumo en este caso también. ¿Y qué aprendimos de esa actitud de nuestro Señor Jesucristo? No hay tiempo inoportuno ni lugar inapropiado para exponer el camino a la salvación. En los versículos siguientes, del 3 al 5, vemos la fe persistente conmueve al Señor Jesús. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, qué relato que nos llega al corazón. Este hombre, en su gran miseria, necesitaba ser llevado para encontrarse con Jesús. Y 4 personas lo hicieron en una muestra de su gran caridad. Prácticamente estas 4 personas cargaron esta camilla casi como si fuera un ataúd. Entre los 4 lo llevaron. Y cuando llegan, y todo el mundo sabía ya que Jesús estaba en esa casa, había ese gentío que no pudo ni siquiera acercarse, ni entrar por la puerta, ni no había forma de llegar donde estaba Jesús enseñando. Y fíjense entonces, por favor, la ocurrencia, cómo poner a ese enfermo ante los pies de Cristo. Ciertamente, había aparentemente una escalera exterior para subir a la azotea de esa casa. Esa casa usualmente en ese tiempo tenían vigas de madera y tenía como ramas, como techo, no eran cemento armado como hoy las azoteas de nuestros edificios modernos. Y les ocurrió subir a esa azotea encima donde estaba la habitación donde Jesús estaba enseñando, y comenzaron a abrir un boquete en el techo, desarmar el techo.
Y bajaron entonces, parece, esa camilla con sogas y pusieron al paralítico que no pudo ni acercarse por sí mismo, me imagino estaba cuadripléjico inclusive, a los pies de Cristo. ¿Qué muestra de su fe ferviente? Ellos no iban a regresar de esta casa donde el maestro estaba enseñando la palabra de Dios, el camino a la salvación, sin recibir la bendición de este Señor en forma, según su fe ferviente, la sanación de su amigo, de su familiar, de su vecino, quién sabe. Pero tal vez ellos tenían conocimiento de Génesis 32:26, donde la palabra de Dios nos enseña, y dijo, déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ese relato se refiere cuando Jacob lucha con el ángel Impeniel, y ese ángel no era otra cosa que Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Una personificación, materialización en este tiempo, ya en Génesis. Pero lo más hermoso, aquí vemos también cuando en el versículo 5 Jesús ve esa fe ferviente de las personas y él se dirige al paralítico diciéndole con una ternura, hijo. Pero mucho más importante es lo que él sigue diciendo, tus pecados te son perdonados. Y fíjense, Cristo reconoce en los suyos no solo hermanos, sino a hijos. Y vamos a ver, por favor, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo no es otro título para Dios Hijo. En este caso tenemos que recordar que Jesús es nacido hombre, pero es Dios Hijo. Él tiene todas las cualidades de ser Dios y todas las cualidades de ser hombre. Y fíjense que dice el mismo capítulo 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso quiere decir principalmente el pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, y lo rechazaron. Pero sin embargo y sin duda alguno, esas 4 personas que cargaron al paralítico, ellos sí vinieron donde él. Lo han recibido, tenían la fe de recibir la bendición del Señor de forma de sanación de su enfermo. Mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, aquí vemos hijos de Dios. Y como Jesús es hijo, es Dios Hijo, él pudo decir perfectamente bien a ese paralítico hijo, pero más bien en una forma de cariño, en una forma amorosa. Él lo llamaba hijo. Pero fíjense ahora en los versículos 6 al 9, podemos titular esa porción, Jesús escudriña los corazones.
estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y esta palabra del Señor enseguida me lleva a Juan, Evangelio según Juan, en el capítulo 2, 23 al 25. Cuando dice el Señor Jesús, o cuando escribe Juan sobre un episodio también con el Señor, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Donde estaba Jesús, hacía milagros, señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Obviamente, en ambos pasajes bíblicos vemos y encontramos que obviamente la omnisciencia de Dios, en ese caso de Dios Hijo, nacido hombre con nombre Jesús, le permite escudriñar los corazones. Él no necesita de nadie una introducción quién es quién. Él no necesita que la gente se presente. Él lo sabe, por eso dice aquí de su espíritu. Eso viene de la omnisciencia, ¿verdad? Jesús lo sabía. Y en ese versículo o en ese pasaje también podemos decir que los escribas eran expositores de la ley mosaica y de todos los libros del Antiguo Testamento. Los profetas, salmos, todos los libros. Su doctrina era ciertamente verdadera, estaba basado en la Escritura, pero la aplicación hicieron falsamente. Ciertamente, y ahí tenían toda la razón, solo Dios puede perdonar los pecados, pero es falso que Cristo no pueda perdonarlos. El problema de ellos es que ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo prometido. Muchos antes, cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Estaban ciegos espiritualmente. Conocían perfectamente bien las Escrituras, pero no recibieron ni conocieron a Jesús como el Mesías. Sin embargo, Cristo, el Señor Jesús, demostró ser Dios. Él perdonó los pecados. Él curó al paralítico y conoció los pensamientos. Él dijo al paralítico: hijo, tus pecados te han sido perdonados.
ahora vamos a ver la curación del paralítico. Pero ahora él enfrenta a los pensamientos de los escribas. Cuando aquí en el versículo 8 pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ellos no dijeron nada. Lo pensaron. Todo pensaron. ¿Y cómo Jesús iba a saber qué pensaban los escribas si no fuera Dios? Y en el versículo 9 dice, y ahí ya lo pone entre 2 y 3. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te están perdonados, que nadie ve un resultado. Dios sí, y tal vez el perdonado también, con su fe sabe que está limpio. Ahora, como la nieve, lavado por la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso ocurre a nosotros, ¿verdad? O una sanación milagrosa. Levántate, toma tu lecho y anda. En el último punto, en los versículos 10 al 12, vemos que los milagros dan testimonio. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, no lo he puesto, sino acaba de venir de parte del Espíritu de Dios el siguiente comentario. Hijo del Hombre es un título para el Señor Jesús que muchas veces usa Marco. Pero los milagros hace el Señor Jesús para que sepáis, para que sepamos, para que reconozcamos que Él tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Acuérdense luego en Mateo 28, 18, 19, 20, en la gran comisión. Me es dado todo potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda la potestad le es dado al Señor Jesús. Y obviamente también el poder y la potestad de perdonar pecado. Pero también aquí tuvo que decir, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si no hubiera dicho, a ti te digo, si hubiera dicho, levántate, toma tu lecho, en este momento todos los cuadriplégicos y paralíticos se hubieran levantado por el poder de la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Lázaro, su amigo, el hermano de María y Marta, ha muerto? Ya estaba muerto, estaba hediondo ya. Y Jesús dice, Lázaro, levántate y anda. Ven fuera. Si él no hubiera llamado Lázaro, ven fuera, todos los muertos, todo que hayan dormido en el Señor, que
que creyeron en lo que iba a ser el Salvador y a ser el Mesías del mundo, iban a resucitar en este momento. Y obviamente el resultado fue de inmediato. Como la curación y sanación y expulsiones de demonios tienen resultado inmediato. Y el hombre no solo se levanta, sino carga también su camilla. Imagínense la rapidez con que sus extremidades fueron fortalecidos. De inmediato. Agarra su lecho, su camilla. Enfrente de todo ese gentío se va caminando, cargando su propio lecho. Qué impresión para los testigos de este milagro hecho por Jesús. Y recordamos que todos los milagros Jesús hizo para comprobar que Él es Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Porque los judíos no creyeron por fe, ellos tenían que ver. Y los señales, los prodigios, los milagros eran la forma para que los judíos sobre todo y todos los demás presentes de un milagro pueden ver esos poderes sobrenaturales que solamente Dios posee para poder seguir al camino de la salvación. Como aplicación y enseñanza, mis amados, más bien como enseñanza, primero, la fe genuina y fuerte puede obrar de muchas maneras, ya que supera algunas veces las objeciones de la razón y otras veces las objeciones de los sentidos. Hermanos, no había razón alguna que con ese gentío esas 4 personas pudieron entrar a la casa y llegar antes del Señor Jesús. Era una misión imposible. Pero también, ¿qué sentido tenía no tratar lo imposible, hacer lo posible? Y se metieron por el techo donde no había nadie. Tuvieron que quitar parte del techo para llegar. Pero fíjense, el Señor Jesús acepta y aprueba cualquier modo de los dos con que se manifieste esa fe genuina y fuerte. Aprendemos algo. Cristo quería enseñar al enfermo que el sufrimiento era el efecto causado por el pecado. Acuérdense, ¿qué dijo el Señor Jesús primeramente al enfermo? Hijo, tus pecados te están perdonados. No le dijo, levántate y anda. Se enfocó primeramente a la causa de la enfermedad y del sufrimiento que vino precisamente por el pecado. Por eso, mis amados, el Señor le perdonó los pecados y por gracia también lo llevó a la curación. Jesús atacó la causa para remover el efecto. Perdonó el pecado, lo liberó y pudo entonces remover el efecto que era la enfermedad. El perdón de Dios de nuestros pecados afecta a la raíz de todas las enfermedades. Ninguna enfermedad viene de parte de Dios.
son consecuencias del pecado. Y el pecado entró al mundo porque Adán y Eva no resistieron la tentación de la serpiente, que no era otra persona que el diablo. Pero las enfermedades pueden ser curadas o sus propiedades ser alteradas. Verdaderamente, mis amados, los milagros de Jesús no tenían precedente. Cuando vemos lo que hace Dios al sanar las almas, tenemos que afirmar que nunca hemos visto semejante cosa. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias una vez más por esas enseñanzas tan importantes para nuestra vida de tu santo palabra. Ciertamente muchos de nosotros llegamos como ese parapléjico a tus pies. Algunos amigos nos llevaron, tal vez no cargado en un lecho, pero también muchas veces uno entra en el camino de la salvación en una cama de un hospital, en situaciones de aflicción severa, muchos en las cárceles, y dicen que ninguna paredes han escuchado más ruego por perdón que las paredes de un hospital, de una cárcel. Pero muchas veces fueron amigos que casi nos forzaron a ir a una congregación porque nosotros estamos en oposición, no queríamos saber nada de Dios. Estuvimos como el paralítico, no podemos movernos solos. Pero gracias a Dios que amigos nos llevaron a los pies de Cristo. Y llegando a los pies de Cristo por la fe de esos amigos nuestros, que por amor al prójimo nos hablaron y nos llevaron para recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador personal y Señor, eran también instrumentos para nuestra sanación. Oro en este momento que alguien que escucha este mensaje, en este momento, se arrepienta, confiesa sus pecados y recibe al Señor Jesús como su Salvador y Señor, y es sanado de sus enfermedades espirituales. En el nombre de Jesús oro. Amén. Sí, mis amigos, mis amados, tú todavía no has sido sanado por nuestro Señor. Aprovecha. Arrepiéntate ahora. Recibe al Señor, recibe la sanación espiritual de Dios. ¿No estás seguro dónde vas a pasar la eternidad? Si Dios te llama hoy de este mundo, te invito con todo mi amor hacia ti. El Señor Jesús me manda de amar al prójimo como a mí mismo. Yo te amo. Ven a los pies de Cristo. Asegúrate que vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Haga una pequeña oración con un corazón honesto.
sincero. Sígueme. Padre Santo, yo pido perdón por mis ofensas. Yo reconozco que Jesús murió en la cruz por mí y fue su sangre el precio por mi pecado y del pecado del mundo. Pero también reconozco que Él resucitó al tercer día y ahora está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Yo abro mi corazón, yo te recibo como mi Salvador personal y Señor, y te doy gracias por ese amor de recibirme como tu hijo o tu hija. En el nombre del Señor Jesús oro. Amén y amén. Hermanos, también en estos tiempos difíciles, donde está el virus galopeando por las calles, afectando a miles de personas, en este momento yo quiero orar por Panamá y por todos los países donde ven este mensaje del día de hoy. Padre Santo, te pido en especial por todos los países que están afligidos por el COVID-19. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor. Te pido que tu palabra pueda dar fortaleza, consuelo, resignación a todos aquellos que están enfermos o que han perdido inclusive un ser amado en este tiempo. Te pido por los gobernantes, como tú lo mandas en tu santa palabra, que ellos puedan tomar las decisiones correctas en estos tiempos tan difíciles. Pero también te pido que todos los pueblos, todas las etnias, aceptan esas instrucciones y siguen las recomendaciones de nuestras autoridades, porque toda autoridad está puesta por Dios. Te encomendamos, Padre nuestro, esta semana que comienza hoy a ti, dándole la gracia en todo momento, rogándote por tu divina provisión, que nunca tú faltes en nuestros hogares. Protégenos durante estos días y permita que todo que hagamos nos lleve a buen éxito. Porque para ti es toda la honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para terminar, mis amados, testifiquen a Cristo. Comparten. Si este mensaje ha sido de gran edificación para ustedes, de gran aprovecho, compártanlo con sus amigos en las redes sociales. No pregunten si les va a gustar el mensaje de la palabra de Dios. Compártanlo y oran y piden al Dios, al Padre Celestial, que Él abre los oídos y el corazón de sus amigos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados hermanos y amigos.